Bueno, la consigna de hoy es ¿a quién votás de candidato a presidente? ¿Por qué lo elegís? Y ya van entrando los mensajes, tenemos hasta las 5 de la tarde, así que recién arrancamos con la consigna, vamos a ver qué dicen los oyentes y ya estamos en comunicación con el periodista Marcelo Longobardi, conductor de esta mañana en nuestra querida Radio Rivadavia. Hola Marcelo, te saludamos Gastón Reutberg y quien te habla Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Alejandro, querido, un abrazo muy grande. ¿Cómo estás? Bueno. Hola, Gastón. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Lo primero es agradecerte y... Un abrazo para los dos. No, un placer. Bueno, y también felicitarte porque esta semana se conocieron las cifras de rating de radios y tus números son impactantes. Es decir, en estos 2 meses, desde que arrancaste con tu programa, duplicaste el rating en tu horario. ¿Cómo vivís esta reconexión con los oyentes en estos primeros 2 meses? Bueno, en primer lugar yo no exageraría tanto, ¿no? Yo les agradezco el entusiasmo, pero falta mucho, ¿no? Consolidar un programa de radio lleva mucho tiempo, te diría algunos años, ¿no? Por lo menos considerando mi experiencia, ¿no? Yo estuve muchos años seguidos en 2 radios, ¿no? En la 10 y en Mitre, 13 años en la 10, creo que casi 10 en Mitre, y sé de qué les hablo, es decir, lideraste tiempo, la ¿no? audiencia aparte 20 años. Sí, a ver, nosotros tuvimos líderes, por supuesto, durante 20 y pico de años, y ahora hicimos un equipo nuevo, un equipo de primerísima. La verdad que yo estoy muy contento con el equipo que hicimos y creo que ellos también están contentos. Estamos muy contentos entre todos, ¿no? Hicimos un equipo muy lindo, muy unido, muy divertido, con muchas complicidades y con muchos trucos entre nosotros. Se armó un lindo grupo. Y la radio, vos sabés que las radios, los medios se están volviendo lugares, como vos bien lo sabés, Alejandro, sobre todo, no especialmente amigables. Y Rivadavia tiene todavía, por suerte, y espero que lo tenga por muchos años más, una atmósfera de trabajo muy estimulante, ¿no? Muy divertida, muy relajada, como me gusta a mí, digamos, sin conflictos, ¿viste? Sin grandes problemas. Hay un ambiente de contribución general que a mí me entusiasma mucho. Para mí es una sorpresa porque yo no conocía la radio hasta que acordé con las autoridades pasarme a Rivadavia, pero es una gratísima sorpresa. Así que estamos todos muy felices, pero bueno, esto va a tomar tiempo. O sea que la medición que tenemos mide, ponerle un bimestre, sí. Así que bueno, vamos a esperar que pase un cuatrimestre para ver si los números se consolidan. Estamos segundos, hemos pasado algunas cuantas, sí. Y nos queda, obviamente, tratar de acercarnos al líder, que es Mitre, por supuesto, ¿no? Pero bueno, para eso falta tiempo, sin duda, ¿no? Pero en cualquier caso estamos súper contentos, muy contentos. Marcelo, ¿por qué crees que los pases de la radio y también de la televisión en algún punto tienen tanto rating? ¿Por qué son tan acompañados por los oyentes o televidentes, esos momentos? Mira, yo que soy un poco uno de los inventores de esto de los pases, no tengo una respuesta para darte. Presumo porque son divertidos, ¿no? Y los medios tienen que ser divertidos, además de ser serios, ¿no? Vos pensás que el primer gran pase que hubo, por lo menos porque yo recuerdo, menos en la parte que me ha tocado a mí protagonizar la radio, fue entre Oscar González Oro y yo, en la 10, ¿no? Que estaba Rolo Villar, y era muy divertido, y bueno, creo que ese fue uno de los primeros grandes pases que hubo en los últimos años, ¿no? Y bueno, me parece que pasa un poco de todo ahí, ¿no? La improvisación, el humor, alguna discusión importante y seria sobre algún tema de actualidad, el intercambio de punto de vista, es decir, un montón de factores que deben confluir, presumo que no será uno solo, en el hecho de que los pases tengan interés en la gente, ¿no? Puede ser lo que pasa, que son los momentos más parecidos a una conversación de café y entonces hay tal vez menos distancia con el oyente, se siente más parte de esa conversación. Es posible, es posible. Al menos en la parte que me ha tocado a mí, tanto en la 10 como en Mitre, como ahora en Rivadavia, hay una clave que es la improvisación, ¿no? Los pases son improvisados. No sé el resto, ¿no? Porque de hecho los pases se han hecho populares, digamos, hay pases en todos lados, pases en todas las radios, y hay muy buenos pases incluso en Rivadavia, ¿no es cierto?
En mi caso, en lo que me toca a mí, lo que yo puedo contar, yo he tenido pases durante muchos años con Oscar González Oro, los tuve durante casi 10 con Jorge Lanata y ahora con Johnny y con su equipo. Está Tarico, que es un genio y demás. Pasa que todo está improvisado. Yo inclusive creo que me he especializado un poco en inventar situaciones, ¿no? Invento cosas inclusive durante que no sé qué van a pasar un minuto antes, ¿no? Y eso creo que eso creo que la gente lo valora, ¿no? Cuando es improvisado y espontáneo y sincero, creo que la gente lo nota. En la radio no se puede mentir mucho, ¿viste? No es la tele, ¿no? Donde la gente actúa. La radio es un fenómeno maravilloso, en donde la espontaneidad, la improvisación, el humor, el intercambio, además son valorados por la gente por eso, porque son espontáneos, ¿no? En nuestro caso, por lo menos, pues es que yo no hablo con Johnny antes del pase, nada, nunca. Ni tenemos idea para dónde demonio va a ir Tarico o con qué demonio va a salir Willy, ¿no? A veces algunos integrantes de mi equipo se quedan en el pase. O sea, creo que la clave está ahí, ¿no? En la espontaneidad, en la improvisación y en lo sinceros que son los pases, ¿no? Y Marcelo, vos hiciste programas en radio, televisión y, como decíamos recién, tenés un récord de liderazgo en radio con Cada Mañana durante 20 años, tanto en Radio 10, en Mitre, bueno, y ahora con este nivel de crecimiento en Rivadavia. Ahora vos, en octubre de 2021, cuando cerraste la etapa en Radio Mitre, después te fuiste a vivir a Estados Unidos y ahí hacías televisión, radio también en CNN. ¿Qué te llevó a volver a la Argentina? Bueno, es una larguísima historia que yo nunca conté del todo, ¿no? Y que lo voy a hacer algún día de estos en el programa de la mañana. Pero te doy algunas pistas. Algunos indicios, ¿no? Vos sabés que CNN está en un proceso de colapso, ¿no? Ajá. Y eso no estaba en mis planes cuando acordé con CNN en diciembre del 2021, ¿no? Yo hice un acuerdo con CNN en Estados Unidos en diciembre del 2021, y vos sabés que para todos nosotros, o por lo menos para mí, y quiero no equivocarme demasiado, si incluyo unos cuantos más, terminar una carrera en un medio internacional de envergadura es un objetivo, probablemente un deseo, digamos, un final, digamos, importante, ¿no es cierto? Siendo que sobre todo no hay mucha experiencia de periodistas argentinos que hayan tenido un lugar relevante en medios internacionales, ¿no es cierto? En el proceso que ocurrió entre diciembre del 21 y la mitad del 22, cuando efectivamente fuimos a vivir a Estados Unidos, aún mi familia está allá. Si yo a veces voy y vengo, todavía estamos con las niñas en el colegio en Estados Unidos, no es un tema fácil, ¿no es cierto? Bueno, en ese proceso, la compañía Warner, que es la dueña de CNN, fue vendida, ¿no? Los accionistas de Warner en la compañía AT&T, viste que hubo un momento, y vos sabés muy bien de esto, Alejandro, vos sos un experto en medio, mucho más que yo, las compañías de teléfonos comenzaron a comprar compañías ahora llaman contenidos, viste, ahora somos todos contenidos. La convergencia, la famosa convergencia. Exactamente. Creo que el tipo que hizo esto de modo más inteligente fue Héctor Mañeto, ¿no? Que fue su compañía de medios, Clarín, la que compró a Telecom, y no al revés, ¿no es cierto? En el caso de la AT&T, desesperada por los contenidos, se compró la Warner, ¿no es cierto? Pero si vos mirás hoy el estado de cosas de los medios en Estados Unidos, que están en una crisis mucho más grave que en la Argentina, mucho más grave, mucho más radicalizados y mucho más politizados, en ese contexto AT&T revolvió a la Warner y la compró un fondo de inversión, cuya relación con el periodismo es la misma que la mía y la tuya con el chino, ¿no es cierto? Cero. Y comenzó un proceso muy triste y al mismo tiempo muy hostil de desguace de esta compañía. Por lo tanto, yo preferí tomar distancia porque no me gustó lo que estaba viendo, no me gustó nada, ¿no? Aún tengo vinculación con CNN, por supuesto, y mi relación con ellos no está cerrada, pero CNN no es lo que era, ¿no?
ni en la Argentina, ni en Estados Unidos, ni a nivel global, ¿no? Es una compañía que está en un declive muy dramático, ¿no? Muy dramático, con escenas que yo he visto, que me las he guardado. Algunos colegas las conocen, se las he contado a algunos de mis amigos, a Joaquín Morales Solá, creo que es el que más conoce las cosas que yo le he contado, a Carlos Pañi, bueno, Willy, naturalmente. En algún momento voy a contar la historia, porque lo que me pasó a mí en el caso de CNN, con independencia de mi caso, es un ejemplo muy elocuente de lo que está pasando en los medios en el mundo, ¿no? Que están viviendo una crisis muy complicada, en todos los planos, ¿no? En su competencia con las redes sociales, en materia de ingresos, en materia de perfil. Hay una politización extrema, en el caso de Estados Unidos es dramática, ¿no? Te diría que se ven cosas tan o más graves de las que se ven en Argentina, ¿no? No tiene más que poner Fox para entender lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Es cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa verosímil, cualquier teoría conspirativa, cualquier postura política extrema, bueno, eso es lo que funciona, ¿no es cierto? Y a mí no me gusta eso, ¿no? Así que bueno, en este contexto tan, te diría, tan, inclusive confuso para nosotros como familia, digamos, me llamó Figoli. Ahí en medio dijiste... Claro, porque él estaba viendo el proceso de Warner desde otro ángulo, ¿no? Y me intercambiamos durante un par de meses algunos puntos de vista respecto del destino de los medios en Estados Unidos particularmente de Warner y de CNN, y coincidimos en que el destino era un destino incierto, complejo y, ¿por qué no, dramático, ¿no es cierto? Marcelo, entonces, en esa historia de convergencia, o sea, es que a principios de 2000, te cuento una pequeña historia, fui una víctima de esa convergencia porque yo trabajé en América Online y en un momento América Online se fusionó con Warner. Era América Online a All Time Warner en Estados Unidos. Y era también un momento donde Internet y los contenidos tenían relación. Y bueno, el destino de América Online en América Latina fue de terror, digamos. En 2005 esa gran compañía colapsó. Y finalmente Warner decidió desprenderse del capítulo latinoamericano, con lo cual tuvo múltiples comienzos esa convergencia y múltiples finales, y todavía está abierto. Tal cual. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Es decir, el fondo de inversión que compró Warner la va a terminar vendiendo y va a terminar cerrando HBO, hasta que se va a cambiar de nombre, ¿no? Se va a llamar Max, ¿no? Así que estamos está esa compañía en un proceso muy complicado. Yo no me desentendí aún del todo de CNN y tengo algunos planes todavía para la televisión de Estados Unidos, que por supuesto todavía no descarto, pero por el momento me enfoqué en Rivadavia del mismo modo que me enfoqué en Mitre cuando arranqué en Mitre, así que no hice ninguna otra cosa que no sea radio, ¿no es cierto? Y estoy en esa misma instancia ahora, es decir, muy enfocado en un programa que le encontramos la vuelta, que nos parece divertido, que se armó un grupo. A ver, yo tengo una manera de trabajar, o de actuar en las radios, algo diferente a lo que yo he visto, digamos. Nosotros tenemos un procedimiento muy amigable, de llevarnos súper bien, de ser amables con la gente, de ser educados, de trabajar en equipo, todo eso que yo estaba percibiendo cuando me fui de Mitre, que no me gustaba más lo que estaba pasando dentro de Mitre, ¿no? Yo me puedo dar un pequeño lujo de no estar donde no quiero, ¿no? Que probablemente es el único pequeño lujo que yo pueda darme, ¿no? Es decir, un lugar donde no me gusta, no, me voy, ¿no? Yo creo que el periodismo es una profesión que está en una crisis severa y me gusta lo que hago y no me gusta hacer cualquier cosa ni compartir las cosas con gente que no es contributiva, gente tóxica, ¿viste? Yo a eso le escapo, ¿no? Así que bueno, fue un proceso complejo, si querés un poco doloroso, difícil desde el punto de vista familiar, porque quedamos un poco fragmentados todavía. Claro, eso comentabas, ¿no? Que parte de tu familia todavía está en Miami, vos acá. Bueno, claro, obviamente, mis chicas empezaron en el colegio en Miami, claro, ¿no? Con un proyecto que obviamente en el medio del camino que quedó a medias, ¿no? Así que bueno, nada, yo presumo que con el correr del resto del año
las cosas se acomodarán, ¿no? Yo hablé mucho con la radio de esta clase de problemas cuando empezamos a conversar respecto de lo compleja que era mi situación logística, digamos, ¿no? Pero bueno, con un poco de voluntad de las partes, se fue encaminando súper bien, ¿no es cierto? Así que bueno, una experiencia después de un momento complejísimo, donde yo pensaba inclusive, no te diría dejar la radio, pero poco menos, ¿no? Yo había evaluado ya a fin cuando me fue de Mitre, que ya mi instancia en la radio en el nivel de alta competencia estaba prácticamente terminado, digamos, ¿no? Porque yo mismo entiendo que todos tenemos un límite, ¿no? Y ese límite hay que conocerlo y hay que evaluarlo y uno lo tiene que tener claro, uno no es eterno, ¿no? Y a mí me ha parecido en ese momento que bueno, que era suficiente, ¿no? Después de 20 y pico años haciendo todos los días lo mismo, con una disciplina insoportable muchas veces, la gente no tiene noción de lo que significa que todos trabajamos a las 4 de la mañana, ¿no? Claro, en ese sentido, ¿cómo te organizás para hacer el programa tan temprano? Porque imagino que no debe ser fácil arrancar al aire a las 6 de la mañana. Vos recién decías, arrancás a las 4, o sea... Yo estoy bastante entrenado en hacerlo, porque lo he hecho durante, si saco la cuenta total, contando mis años en la mañana en Radio América, antes de la 10, creo que cuento 23 años, más o menos. Es el año 24, ¿no? O 25, que hago lo mismo. Y sabes que, Alex, disciplina, logística y disciplina, ¿no? Mucha disciplina. Si no te morís en el medio, ¿no? No lo aguantás ni siquiera físicamente, ¿no? Así que bueno, es una cuestión de disciplina, de orden, de cierto orden inclusive familiar, digamos, de rutinas, de cierta logística, dentro de la cual uno puede levantarse a esa hora medio dormido y crear algo todas las mañanas, ¿no? Si no tenés orden y logística no lo puedes hacer, no hay manera. Marcelo, la quedaste en el camino. ¿Sí? Hablamos de pases, hablamos del armado de un programa de radio y en particular te quería preguntar por las entrevistas, ¿no? Entrevistar a un personaje de actualidad, un referente o no, digo, un testigo, alguien relacionado con una noticia. ¿Cuáles son para vos las señas particulares que tiene que tener una buena entrevista periodística? Bueno, acá nos acabamos de meter en un gran problema, ¿no es cierto? Que es lo que significa una entrevista hoy en día, ¿no? A ver, yo creo que dentro de las cosas que hice más o menos bien en mi carrera, creo que he hecho buenas entrevistas, ¿no? Especialmente en la televisión y sobre todo en los 7 años que hice entrevistas para CNN, donde yo hice entrevistas que me gustaron mucho, ¿no? Entrevistas más personales, más profundas, con personajes que no tienen nada que ver con los políticos aburren, ¿viste? Entonces yo con CNN aprendí a conocer un mundo que yo no conocía, ¿no? Y yo no sabía cómo se entrevistaba, por ejemplo, a un músico popular, ¿no es cierto? A un escritor cubano, yo qué sé, ponele, ¿no es cierto? Entonces yo creo que he sido en la tele un entrevistador bastante presentable, ¿no es cierto? Y he tenido modelos, y he seguido algunas reglas, yo miro muchas entrevistas por televisión en YouTube aún hoy, no hay una semana que no vea una de Jesús Quinteros, por ejemplo, ¿no? Para ponerte un ejemplo, ¿no? Así que el género de la entrevista para mí es un género maravilloso, si uno lo hace con ciertos criterios profesionales, o sea, que la pregunta no incluya la respuesta, ¿no es cierto? Que es lo que vos ves hoy en día en la tele en Argentina, ¿entendés? Bueno, ahora bien, las entrevistas en Argentina y en algunas partes del mundo, considerando el nivel de polarización y de sesgos de confirmación que hoy regulan la relación de los oyentes con los medios de comunicación, yo trato de hacer las menos entrevistas posibles, al menos por ahora, ¿no? Porque todo se ha vuelto muy no sé cómo decirlo, a ver, les va a parecer muy loco lo que digo, ¿no? Muy radicalizado. Pero toda entrevista se ha vuelto sospechosa, ¿no es cierto? Yo les voy a contar una experiencia que tuve en Radio Mitre, que para mí fue muy desagradable desde el punto de vista de la repercusión que tuvo, y a mí me pareció una obviedad entrevistar, por ejemplo, a un presidente electo, ¿no es cierto? O
Es un tipo entrevistable. De mejor modo, de peor modo, qué sé yo, con un acento un poco más crítico, un poco menos crítico, pero un presidente electo o un candidato a presidente es entrevistable. Entonces yo entrevisté en Mitre 2 veces a Alberto Fernández, ¿no? Una cuando faltaba una semana para la elección presidencial, donde él efectivamente gana la elección, y otra como presidente electo, ¿no? Pero sabés las puteadas. Aún hoy, ¿entendés? Que siguen todavía recordándola. Bueno, pero porque no disparate. Es decir, Sí, a ver, a mí me resulta que un periodista profesional en un programa importante, en una radio como Mitre, o Rivadavia, o La 10, o donde sea, bueno, tiene que entrevistar al presidente electo, ¿no es cierto? Sí, a todos los candidatos. O al presidente también, de la nación, claro. o a los candidatos. Bueno, Sí. hoy en día eso tiene un nivel de tolerancia de parte de la gente muy bajo, ¿no es cierto? Entonces, yo aprendí mucho de eso, porque a mí me resultaba, a ver, yo empecé a hacer entrevistas por televisión a los 20 y pico de años, cuando esto no ocurría, ¿no es cierto? También es cierto que hace unos años la disposición de los dirigentes políticos a ser entrevistados por televisión y por radio era más importante. Podías hablar con más tipos, ¿no es cierto? Podías hablar con tipos que no pensaran como vos. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer entrevistas en Canal 9, en la época de Romay, y yo era un severo crítico del gobierno de Menem, a mí me venían todos los ministros, y nos agarrábamos a palos, ¿no es cierto? Pero los tipos venían, ¿no? Bueno, hoy en día muchos no te vienen, o no te aceptan un reportaje porque no sos confiable para ellos. Yo no puedo sacarlo hoy en día a Alberto Fernández al aire ni de casualidad, ¿no es cierto? O a ministro del gabinete. Ni tampoco creo que tengan nada interesante para contar, además de eso, ¿no? Están todos muy, no sé cómo llamarlo, ustedes deben conocer el término, muy como caseteados, ¿no es cierto? Sí, tienen... Sacarle a un tipo de estos una frase que no tenga previsto decir. Parecen robots, ¿entendés? Todos, sin excepción, ¿no? Por lo tanto, hemos optado hace un largo tiempo, ya inclusive antes de Rivadavia, pero por lo menos en esta etapa de un programa nuevo, que tiene que consolidarse como un programa independiente y demás, en entrevistar pocos dirigentes políticos y hacer, digamos, yo pongo mucho más el énfasis en el talento de la gente que compone el programa, que son todos uno más genial que el otro, y en hacer entrevistas con gente que a mí me resulta relevante desde el punto de vista del análisis, ¿no es cierto? Algunos politólogos, algunos economistas, y de vez en cuando algún dirigente político, muy de vez en cuando, ¿entendés? Porque automáticamente sacás a Bullrich y te dice que que estás pagado por la reta, y si lo sacas de la reta que estás pagado por Bullrich. Bueno, ¿sabes qué? No, basta, a mí no me gusta eso. Y además creo que la televisión ha hecho una gran contribución en el estado lamentable en el que está en la Argentina, a que la gente sospeche de todo, ¿no? La televisión está hoy informando o interviniendo en las disputas internas de las coaliciones políticas, ¿no? Y yo me acuerdo... Sí. No, me acuerdo cuando vos entrevistaste a Alberto Fernández en 2012 en C5N y te levantaron del aire en plena entrevista cuando Alberto Fernández era opositor al gobierno de Cristina. Yo te pediría un minuto si podemos pasar ese audio y nos contás qué pasó ahí. Dale. Alberto, el papel de Guillermo Moreno es obviamente mucho más importante del que era en la época de Kirchner, ¿no? Sí, absolutamente. Absolutamente. ¿Y por qué es eso? Porque la verdad que... Pues la presidenta cree que esa es la política correcta. Yo no puedo exculpar a la presidenta de todo esto. No la puedo exculpar. La presidenta cada vez que hay algo que no le gusta se enoja con el emisor. La presidenta dice, ayer las cosas que dijo sobre 2 artículos, que a mí no me gustaron ninguno de los 2 artículos, pero no son merecedores los que escriben esos artículos de semejantes calificativos. Claro. No son merecedores. O sea, ¿usted cree entonces que lo que pasó acá, volviendo al razonamiento inicial que no me quiero perder, es que de repente nos encontramos con... Y ahí te censuraron, directamente saliste del aire. ¿Qué pasó ahí? Sí. Es histórico eso. Me han pasado muchas cosas por el estilo en mi trabajo en la televisión en la Argentina. La señora Kirchner tenía la particularidad, digamos, de llamar por teléfono al canal y pedir que me sacaran del aire, ¿no? Directamente. Y esta vez funcionó. La vez anterior a esta había sido con Martín Lustó.
¿no? Que entraban los asistentes desesperados diciendo corta esto, corta esto, corta esto, y yo seguía, ¿entendés? Ajá. Bueno, y hasta que un día se cortó el hilo por lo más delgado, ¿no es cierto? La persona que contó, y vos la habrás conocido, por supuesto, por tu trabajo en Clarín, la periodista que contó esta historia con absoluta precisión fue la gran Susana Biau. ¿Te acuerdas de Susana? Sí, claro, en Página 12. No, en Clarín. Ah, bueno, pero ella mucho tiempo trabajó en Página, después pasó a Sí, Clarín, correcto, es cierto. La contó estando ya en Clarín. Ajá. A ver, cuando vos estás en un programa de televisión en vivo, no tenés mucha noción de lo que pasa alrededor. Y a mí no me gusta trabajar con cucaracha, me la saco, ¿entendés? Sí. Porque me resulta que me distrae y no me gusta que las personas se metan en un reportaje, porque yo sé cómo se maneja un reportaje en televisión y sé manejar los ritmos, los climas y demás. Entonces yo estaba desconectado, ¿no? Y en eso veo que alrededor mío empieza a haber gente como asombrada, digamos, corriendo alrededor del estudio, planteando que algo estaba pasando. Y claro, yo no me di cuenta, pero estaba en el estudio, invitado para el siguiente bloque, un periodista de CNN llamado Miguel Padilla, ¿no? Que cuando vio el espectáculo que estaba ocurriendo y que yo no percibía, lo tuiteó. Y ahí se armó un quilombo infernal, ¿entendés? Porque cuando lo tuiteó se volvió trending topic mundial, ¿no? El hecho de que levantaran el aire en un programa de televisión, porque estaba el ex jefe de Cristina Kirchner, criticando a Cristina Kirchner, fue un tema muy, muy potente. Ahora, la historia verdadera de ese episodio, yo alguna vez la sugerí y Susana la contó muy bien cuando la relató en una crónica fantástica en Clarín, fue que las presiones que había sobre Daniel Haddad, que era el dueño del canal, eran brutales, ¿no? Yo algunas he contado, él ha contado otras, ¿no? Ha habido escenas hasta de tiros en aquella época, ¿no? Es decir, había que ser al ser antikirchnerista ahora es una papa, ¿no es cierto? Serlo en la época de fortaleza de Néstor y Cristina Kirchner era otra historia, ¿no? Ahora cualquiera se pone a insultar a Kirchner porque no pasa nada, ¿no? Pero en esa época sí pasaba, ¿no es cierto? Y en rigor de verdad, en las expresiones brutales en aquella época no eran contra mí, eran contra el dueño del canal, que era Daniel Haddad, ¿no es cierto? A mí me puteaban, perseguían, me decían quilombo, pero a él le llenaron un restaurante de balas, le voltearon la antena de una radio, ¿no es cierto? Luego lo que pasó ahí fue que y después terminó vendiendo el canal, digamos, o sea... Sí, yo creo que la venta de ese grupo por parte de Daniel obedece a diversos factores, entre ellos no creo que sea el único, ¿no? Sí. Yo creo que Daniel tenía ya la mente puesta en otra cosa, en cuestiones más tecnológicas. Creo que Daniel vio cosas antes que muchos otros dueños de medios, ¿no? Pero confluyeron elementos, ¿no? Entre ellos ¿no? Que la persecución era tremenda y que la prenda de cambio de esa persecución era yo, ¿no? Y Daniel, yo ahora soy testigo presencial de los hechos, por lo tanto me consta el nivel de aguante que él tuvo para sostenerme a mí, porque los Kirchner tienen una obsesión personal conmigo, ¿no? Tanto Néstor como Cristina Kirchner, los dos, ¿no? Es más, yo he contado en un reportaje que me hizo TN, una vuelta muy divertido que me hizo, ¿cómo se llama ese programa? Tiene la palabra, ¿te acordás? Sí, claro. Yo ahí conté por primera vez una escena de pugilato con Kirchner, en donde el que no se que Kirchner me quiso pegar y el que nos separó fue Haddad, ¿no? Fue una cosa extraordinaria, eso, una locura, ¿no? Bueno, entonces ahí lo que pasó fue que creo que los dos fuimos víctimas de una censura, ¿no? Vos fíjate que yo no me fui de Radio 10 en ese momento porque entendí con mucha claridad lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando era que los Kirchner querían que yo me fuera. Y si yo me iba, eso era un quilombo, ¿no? Y entonces yo no lo dejé solo a Haddad. Yo podía haberme hecho la víctima, haber pegado un portazo, me voy, censurado, la lo parió, ¿entendés? Pero a mí me pareció que eso no era lo apropiado, porque Haddad y yo nos sosteníamos mutuamente, ¿no? Por lo tanto, él me había bancado a mí mucho
durante muchos años con las presiones que ejercían los Kirchner sobre Radio 10, y cuando el canal no pudo aguantar, evidentemente, una presión, yo hice lo propio con ellos. Creo que era lo que había que hacer, ¿no es cierto? Fue un momento muy difícil, muy difícil, ¿no? Muy difícil para los dos, además, porque hay que bancarse eso, ¿eh? Hay que bancarse, fue muy complicado. Peor fue que le bajaron una antena de la radio, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. O cuando le valieron un restaurante con el cumpleaños de la mujer. Cuando fue el cumpleaños de la mujer, Esas épocas muy complicadas. Marcelo, te llevo un poquito a la actualidad. Tenemos acá, en esta entrevista, no podemos no preguntarte por lo que está sucediendo, por el año electoral. Y vos hace unos días, y lo venís diciendo también en tu programa de radio, que hay consecuencias muy graves del enfrentamiento interno entre Massa, Alberto y Cristina. Bueno, y también dentro de la oposición. Y por supuesto también dentro de la oposición. ¿Cómo crees que se va a dar todo esto de ahí, de camino a las PASO, pensando en las presidenciales? O sea, ¿qué escenario ves vos, sin ser futurólogo, por supuesto, no? No, obviamente. No. A ver, hoy, punto número uno, el mundo de los pronósticos, déjalo para Henry Kissinger, ¿ok? Me parece que son pocas las personas que tienen hoy la suficiente cabeza como para efectuar un pronóstico más o menos acertado, ¿no? Hoy si vos mirás, no solamente la Argentina, sino el mundo en general, los acontecimientos obedecen a hechos altamente improbables, ¿no? O sea, que estoy diciendo que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? En la Argentina y en el mundo, ¿no? Dicho esto, a mí me parece que lo que está pasando nos ofrece una pista de lo que viene, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que se está acentuando mucho el rasgo principal sobre el cual se ha organizado la política argentina en los últimos 20 años, que es la fragmentación, ¿no? Si nosotros miramos un poco para atrás, y yo te diría que yo creo que hice un comentario esto hace un par de días, creo que podemos encontrar esto desde el posmenemismo, digamos, el conflicto principal de la política, cómo se ha organizado la política. Como ustedes bien saben, la economía es un hecho que ocurre en un contexto político determinado. Ese rasgo principal, ese conflicto principal, ha sido un conflicto no entre las fuerzas, sino dentro de ellas. Y creo que muchas de las cosas que han ocurrido en la Argentina se explican como consecuencia de esta deformación de la política clásica, que supone que hay un partido A y un partido B que tienen acuerdos y conflictos, ¿no es cierto? Como ocurría, por ejemplo, en la época de Alfonsín y en la época de Menem, ¿no es cierto? Donde estaba la cosa más o menos clara. Es decir, el conflicto central ocurría entre las fuerzas políticas, donde había, discrepancias, conflictos, crisis y acuerdos, ¿no es cierto? Había un poco de todo. Lo que está ocurriendo, o lo que empezó a ocurrir a partir de los conflictos dentro del peronismo, sin duda no cerrados al día de hoy, entre Menem y Duhalde, en aquella oportunidad, es que el orden político central ha estado colocado en un conflicto dentro de las coaliciones. Y ese conflicto dentro de las coaliciones ha obturado cualquier clase de renovación, e incluso, y esto es lo más relevante y muy visible hoy en día, ha liquidado la posibilidad de crear nuevos liderazgos, ¿no? Hoy un político relevante tiene 15% de los votos, ¿entendés? 20, ponele. Y eso es muy complicado para la gobernabilidad posterior a este proceso que ha llevado a la Argentina a una instancia muy crítica, ¿no es cierto? Es decir, hoy tenemos ya problemas estructurales de una gravedad extrema, empezando por la pobreza, naturalmente, ¿no? Estamos al aire, ¿no? Entonces, sí, claro, estamos escuchándote atentamente. Pensé que me quedaba hablando solo, como un loco malo. No. Entonces, es más, si haces un poquito de historia, vos fíjate que, vamos a poner un ejemplo, vamos a ponerlo en términos más sencillos. Un formato clásico es que juega River contra Boca, ¿no es cierto? Sí. En la Argentina no juegan River contra Boca, juega River contra River y Boca contra Boca. Y por momentos hemos visto una parte de River y una parte de Boca contra otra parte de River y otra parte de Boca, ¿no?
Así no se puede manejar un país en crisis. Hemos visto, por ejemplo, cómo, por ejemplo, Menem obturó y creó un conflicto que derivó en Kirchner, naturalmente. Obturó la llegada de Duhalde presidente, facilitando la llegada de la Rúa. De la Rúa era un presidente débil, el primer gran presidente débil de Argentina, era un presidente delegado, cuyo poder provenía, bueno, originalmente de los votos, pero eso no alcanza, ¿no es cierto?, para gobernar un país, ¿no? Su poder provenía de una delegación hecha por una coalición, ¿no es cierto? Y vos fíjate cómo esa coalición se le puso en contra y lo volteó, o por lo menos parte de esa coalición, ¿no es cierto? Claro. De ahí vienen los Kirchner, ¿no es cierto? Vos fíjate que cómo hace Néstor Kirchner, particularmente, que era un presidente aún más débil que de la Rúa desde el punto de vista de la vida interna del peronismo, cómo hace para superar esa instancia de debilidad. Se radicaliza. La radicalización de Kirchner no es una respuesta ideológica al problema argentino, es una respuesta política, ¿no? Kirchner era una tabla rasa, es decir, lo mismo le daba ser liberal, ser de izquierda, ser chavista, ser amigo de Bush, le daba lo mismo, ¿no es cierto? Sí, de hecho, previo a ser presidente no tenía registro su lucha por los derechos humanos que planteó después. Por nada, sí. Pero obviamente, un tipo gobernado por el contexto, ¿no es cierto? Claro. Bueno, entonces me parece que este rasgo principal, que se vuelve a repetir constantemente en la Argentina, de que el conflicto principal no ocurre entre, sino dentro de las fuerzas políticas, ahora llamadas coaliciones, o al menos coaliciones electorales, ha sido muy costoso para que la Argentina pueda emprender reformas de fondo, pues no hay ningún no hay forma de construir un consenso, ¿no es cierto? No hay manera. Y estamos claros que el costo que debe pagar un gobierno para enfrentar el desastre estructural de la Argentina, con independencia de su ideología, no me importa si es duro, si es blando, si es ortodoxo, heterodoxo, progresista, no me importa. Si el costo que debe pagar un gobierno, por ejemplo, para encarar el tema de la inflación, o para luchar seriamente contra una tasa de pobreza que está fuera de órbita, es muy alto. Y si no tenés una arquitectura política que te lo sostenga, no lo puedes hacer. Ejemplo, Macri. Sí, no, bueno, Macri es un ejemplo elocuente de un tipo que armar una arquitectura política de envergadura le resultaba inaceptable. Y bueno, digamos, priorizó su identidad versus encarar problemas de envergadura con una coalición más amplia, ¿no es cierto? Y fracasó. Y fracasó porque no lo hizo, ¿no es cierto? Es más, él tuvo una gran oportunidad con el peronismo liquidado, entre el proceso que va entre los bolsos de López y las elecciones de medio término de Macri del año 2017, donde gana por mucho margen, sí. Exactamente, y ahí presentó una agenda de género, ¿no? Y a los 3 meses tiene una crisis, ¿no? Sí, fue una oportunidad no estoy contra la agenda de género, naturalmente, ¿no? Sí. Pero a ver, todo proceso de reformas en el caso argentino requiere de una construcción política, de un orden político construido previamente. Y en este contexto, con batallas internas de carácter campal, como estamos viendo, es inviable. Entonces, me parece que estamos asistiendo a un presagio, a una especie por una rendija, digamos, estamos viendo lo que viene, que es otra vez un gobierno débil, ¿no? Sin ir más lejos, supongamos que gane Larreta, la primaria de Juntos por el Cambio. Los votantes de Bullrich, ¿lo van a acompañar? A la inversa, si gana Bullrich, ¿qué van a hacer los acuerdistas de Larreta? ¿Se van a quedar con Bullrich o se van a ir con el peronismo? No sabemos. No sabemos, sí, no está claro si van a acompañar al que gane o van a votar a otro. Entonces, el proceso de construcción de liderazgos clásicos está obturado. Y está obturado por este nivel de fragmentación brutal que ocurre en la política, que tiene ahora un factor aún más complejo que Milei, ¿no? Que complica aún más el panorama, ¿no es cierto? Argentina ya está dividida por 3,
España está dividida por 5, ¿no es cierto? Digamos, aquel bipartidismo maravilloso que tuvo España entre la transición, Felipe y Aznar, bueno, voló en pedazos, ¿no es cierto? Y hoy tenés un despelote fenomenal en un país que era una democracia ejemplar. Mirá lo que está ocurriendo en América Latina, ¿no es cierto?, con sistemas políticos completamente volados, ¿no es cierto?, con los, entre comillas, Mileis de la región, Gustavo Petro, Boric. A mí no me importa nada de la ideología, yo no soy una persona interesada en los procesos ideológicos hoy en día, me interesan las estructuras de poder y me interesan las agendas públicas, ¿no? Y no me importa mucho el rasgo, el sesgo ideológico de un proceso político, ¿no es cierto? Me interesa el orden político sobre el cual se construye un proyecto de país, ¿no es cierto? Rotativo, por favor, Marcelo. ¿Cómo, perdón? Rotativo, por favor, Marcelo. No, Luciana Lupo no. Qué grande. Así que Cami tiene todo a mano, bien. Viste bueno, cómo son. Como son acá. Estamos viendo, creo que estamos viendo estamos viendo un presagio de lo que viene. Otra vez un gobierno complicado por la debilidad. Bueno, Marcelo. Gracias, Marcelo. Nos quedaríamos, como vos te das cuenta, 3 horas conversando, pero imposible. La seguimos el próximo sábado, el otro cuando usted quiera. Dale, te mandamos un abrazo, pero muy, muy grande, un placer enorme hablar con vos y escucharte todas las mañanas, obviamente. Gracias. Gastón y Alejandro, los dos, un abrazo gigantesco. Muchas gracias por llamarme. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Era Marcelo Longobardi, conductor de esta mañana, aquí en Radio Rivadavia. El rotativo del aire de Radio Rivadavia.